pueda ejecutar sus ideas políticas, ¿no? A través de normas, a través de reglas, a través de leyes, a través de ordenanzas, en el caso de municipios. Para eso sirve la política pública. Pero una política pública, al ser un ciclo, primero tiene el diseño, luego tiene la elaboración de la propuesta o las estrategias, luego la ejecución y luego la evaluación. Pero no es sencillo aplicar una política pública, porque si no en el mundo no habría problemas. Si surge un problema, el gobernante crea una política pública y se resuelve el problema. No, hay que ver cómo se ejecuta la política, porque una política pública depende mucho de la sociedad en la que se va a aplicar, porque si no, si una política dio resultados en Brasil, yo aplico esa política en Ecuador y se soluciona el problema. Pero no, son dos realidades distintas, y para que esa política diseñada por el decisor o por el tomador de decisiones tenga resultado ya en el territorio, se necesita hacer primero un análisis de la coyuntura política para ver si va a dar resultados o no. Eso es el objetivo, o para eso se hace un análisis de coyuntura. ¿Qué es la coyuntura? La coyuntura es como una fracción, ¿no? Una coyuntura une o también desune en el sentido de la política. Y esta es una coyuntura que une, que ata, ¿no? Que conexa, es un nodo o un codo, como quieran llamarlo. Es un nodo que une o que ata un conjunto de circunstancias, hechos importantes o históricos, contingentes y cambiantes que determinan una situación. Por ejemplo, debido a la coyuntura económica, las empresas no están realizando inversiones en el país. El fútbol local no puede escapar de la coyuntura nacional, o los analistas coinciden en que la coyuntura política de España es compleja. Esa es la coyuntura. Simplemente saber cómo está la realidad actual. Por ejemplo, hoy estamos viviendo una pandemia mundial, es una coyuntura. El año pasado vivimos una manifestación en el mes de octubre, eso es una coyuntura. Todos los días se van generando coyunturas, quizá mañana puede haber otra coyuntura, pasado otra, y este conjunto de coyunturas, ya en la ciencia de la historicidad, luego vienen a converger en periodos, ¿no? Entonces, son simplemente es para poder analizar en las ciencias sociales este tipo de elementos o herramientas. ¿Cuáles son las diferencias entre opinar y analizar? A veces uno dice, se encuentra por la calle y la política es una actividad que la realizamos todos los seres humanos, dicho por Aristóteles, al ser animales sociales, tenemos la necesidad de conversar o de socializar. ¿Y cuáles son los temas de los que conversamos? Principalmente economía, política, problemas que nos aquejan. Porque si yo estoy en un barrio, si yo vivo y no hay agua en ese barrio, y en el banco me encuentro con un vecino, vamos a conversar de los problemas que tenemos en el barrio, y vienen a ser políticos. Pero damos opiniones de lo que creemos. El análisis, o un análisis, se habla de lo que sabemos. Por eso nos dice aquí, tenemos comentarios, vamos a seleccionar el puntero que tenemos aquí. Opinión, comentarios emitidos desde cuestiones morales. Intenta imponer visiones desde los afectos personales. Por poner un ejemplo, una opinión es un juicio de valor, pero en función desde mis concepciones morales. O sea, es decir, si yo estoy en contra de la homosexualidad y en el país se ha creado o se ha legalizado como es el matrimonio, o se permite que haya un matrimonio entre personas del mismo sexo, y yo doy una opinión completamente en contra porque se va en contra de mis visiones o de mis conceptos morales. Esa es la opinión. Para que haya un análisis, un analista de políticas públicas o un analista de coyuntura política tiene que dejar de lado sus cuestiones morales. Se despoja de sus afectos morales y ya no emite opiniones, sino emite análisis imparciales. ¿Ok? Entonces la opinión son juicios de valor basados en conceptos, en perspectivas moralistas, y el análisis está despojado de sus afectos morales. Las opiniones son comentarios a priori, o sea, es decir, por poner el mismo ejemplo de la homosexualidad, a mí me afecta, por poner un ejemplo, y yo emito un comentario a priori, doy un juicio de valor. El analista tiene que dar datos contrastados, o sea, para esto nos sirven los datos, para analizarlos y para poder emitir un comentario, pero ya con concepto técnico de análisis. La opinión es subjetiva, el análisis es completamente objetivo. La opinión tiene una intencionalidad, tiene una parcialidad, tiene una direccionalidad, es decir, yo estoy dando una opinión para que la otra persona se ponga en mi lugar, o me dé la razón, o me apoye incluso.
En cambio, un analista genera conocimiento para la toma de decisiones. No tiene intencionalidad, no tiene parcialidad, no tiene direccionalidad, es completamente imparcial el analista. E intenta ver, claro, hay cierto grado de parcialidad en los análisis, pero uno tiene que intentar ser lo más explícito e imparcial posible para poder tomar una buena decisión, porque si no, no vamos a tomar una buena decisión, y esto nos va a traer problemas. ¿Cuáles son las herramientas para que exista un análisis de coyuntura? Tenemos 4 herramientas. La primera es identificar un escenario, lo segundo es identificar actores, lo tercero, el evento o la crisis, lo que ocasiona, y quién dirige esta crisis, quién dirige la crisis. Todo esto vendría a ser la coyuntura. Ya sabemos, queridos amigos, primero hay que identificar un escenario, luego tenemos que ver actores, luego vemos el evento y luego vemos el gobernante, cómo gestiona todo esto, toda esta coyuntura. Recordemos que, bueno, vamos a tener más adelante también otras, me iba a saltar por aquí, exacto. Tenemos algunos apuntes sobre análisis de coyuntura. Esto es sumamente importante ir teniendo, y bueno, pues tuvimos ya unos textos previos que los leímos, los analizamos, y ahí vamos sacando ya algunas ideas. Para analizar la coyuntura se debe dejar de lado las perspectivas moralistas, de eso ya habíamos hablado, que establece lo bueno y lo malo de tal suceso o actor. En primer lugar, un actor político no tiene ni bondad ni maldad ante el analista. Es decir, yo como analista, o yo como voy a hacer un análisis de coyuntura, no le veo al actor con bondad o con maldad. ¿Ok? O sea, es decir, yo no me predispongo, sino simplemente lo escucho, lo veo y luego emito un juicio de valor. Pero alejado de las cuestiones morales. Los actores no son buenos ni malos, simplemente son actores en una escena. Están haciendo un papel, están jugando un rol. Acuérdense que hay un escenario político, hay un escenario, este escenario tiene escenas, tiene actores que están jugando un juego, están cumpliendo un rol, tienen un libreto, y esto van a emitir a las personas que están viendo esa escena. ¿Ok? Entonces, los actores no son buenos ni malos, por favor. No se puede partir desde posiciones ideológicas previamente establecidas, lo que estamos conversando. No tenemos que tener cuestiones morales, no tenemos que tener cuestiones ideológicas para lograr hacer el análisis de coyuntura, porque va a haber cierta parcialidad y eso no debe haber. El análisis tiene que ser completamente imparcial para que sea bueno y tenga los resultados esperados, porque si no, se va a caer la política. Y eso es la política pública, ¿no? En efecto. Las rutinas sociales, las formas de comprender y actuar en el mundo no son modificables de buenas a primeras. Es decir, si yo tuve una conducta, por poner un ejemplo, de un gobierno progresista, y el año que viene tengo una conducta de un gobierno neoliberal, algo está pasando con ese actor. Hay que enfocarse porque no hay relación entre el año pasado y este. Y no se cambia de primeras, como nos dice aquí, no son modificables de buenas a primeras. Los actores no son diferentes a los que eran ayer. O sea, es decir, si ayer yo tenía unas cuestiones, unas perspectivas ideológicas, hoy las sigo teniendo, pero quizá, no sé, con algún grado de parcialidad, o no sé, o más profundo, o a su vez más débil. Pero los actores no son diferentes a los que eran ayer. O sea, es decir, seguimos siendo los mismos que predicábamos, por poner un ejemplo. La adhesión de la gente siempre va a estar buscando que el apoyo popular, siempre va a estar legitimando sus políticas, sus acciones mediante el discurso o mediante los portavoces. Por eso es importante entender y afinar la mirada política. Si los actores políticos siempre buscan legitimar su accionar e implementar su adhesión mediante el discurso. Toda escena o teatro tiene sus contingencias. Los actores pueden hacer cosas inimaginadas o hacer cosas imaginadas que tengan resultados distintos al que se propusieron. Es decir, yo tengo un libreto, o sea, un actor político tiene un libreto, va a la escena, ensaya o ya aplica el libreto, pero quizá no dio resultados o tiene otro tipo de resultados. En política o en ciencia política o en teoría política, 2 más 2 no es igual a 4. Lo que pasó ayer pueda que pase hoy como no pueda que pase. Tenemos luego también para mirar, uno, mirar y escuchar la escena. Hay que ver la escena. Esto tenemos más adelante. Volvemos de aquí. Por ejemplo, aquí. Estamos hablando del punto 1.
de esto, que es mirar y escuchar la escena. Y nos regresamos acá. Mirar y escuchar la escena. Los actores no son lo que nosotros queremos que sean. Los actores políticos son actores políticos. Políticas de los actores para el análisis. Por eso es importante la antropología en la ciencia política, porque nos permite entender las conductas de los seres humanos, o mejor dicho, de un ser humano, en este caso de un actor político, para luego aplicar esa política pública y ver cómo va a reaccionar la sociedad. Los actores no están en el vacío, sino que son parte de un tiempo histórico y están parados en el territorio que tiene una historicidad y una memoria, manifestaciones, marchas, disputas. El lugar y el tiempo son absolutamente necesarios para inscribir la escena y los hechos. Nosotros nos vamos dando cuenta que en el análisis de coyuntura influyen mucho los actores políticos, pero los actores políticos, recuerden que los actores políticos, atrás de los actores políticos hay un montón de cargas simbólicas, hay representaciones colectivas de organizaciones, hay ideas políticas, hay planes, hay gobierno. Entonces, el actor político no está actuando por sí solo, sino está actuando en función de todo lo que está simbólicamente atrás de él. Los actores están atravesados por intereses, por partidos o por alianzas políticas, pero también por profundos imaginarios sociales. Siempre están luchando por el poder. Se articulan o moldean a los propios intereses. Nadie se lanza solo a la escena. Dice, no existe el lobo solitario. El actor político está buscando la adhesión. Cada vez que un actor político va a un escenario, va a una escena, está jugando en una escena, tiene un papel en una escena, está buscando la adhesión de la gente para llegar al poder, y lógicamente se llega al poder para poder aplicar esas ideas políticas que tiene esa organización social. Es decir, el grupo social tiene una visión política de determinada ciudad, entonces llegamos al poder, aplicamos nuestro plan, nuestro proyecto y sacamos a flote esa idea que tenemos de ese lugar. 2. Tenemos aquí eventos y acontecimientos. Recuerden por aquí. 2. Eventos y acontecimientos. Las coyunturas están provocadas por algo que se movió. O sea, es decir, un evento, un acontecimiento es algo que se movió, algo que falló, se desestructuró o fue entendido por los actores como una oportunidad para llevar a cabo un propósito, varios de estos. Cuando alguien está en el poder, hay un grupo social que interfiere en su gestión para de alguna forma lograr mover esa planificación que tiene el gobierno y a través de ahí poder ir ganando legitimidad. Cuando los actores se lanzan, están construidos por saberes, memorias y culturas políticas que se ponen en juego en la escena, pero no son inamovibles. Tenemos un evento o crisis puede resignificar identificaciones y culturas políticas, y según la radicalidad o intencionalidad de los procesos pueden introducir variaciones y modificaciones sobre las mismas. Aquí estamos hablando de que un evento o crisis puede resignificar identificaciones o culturas políticas. O sea, es decir, un evento puede reconfigurar o puede fortalecer ya una identidad o una cultura. Es decir, si un gobierno está aplicando un plan y hay una coyuntura, hay una crisis, pueda que ese plan se fortalezca o a su vez se deteriore. Todos los actores se mueven a través de dos instancias. La actividad política per se está fraguada en el conflicto. A veces dicen, no, pero ¿por qué la actividad política tiene que ver? La actividad política es conflictiva o hay conflicto. Las cosas se dan en el conflicto. Y luego de ello también en la hospitalidad. Aquí tenemos, ¿no? Dice, son dos instancias, se da en el conflicto y luego en la hospitalidad. Es decir, la actividad política per se genera un conflicto para a través de este conflicto desestabilizar lo que se está programado, llegar a una negociación y estabilizar ya en la hospitalidad. Por eso es, como se dice, el tira y afloja. El tira y afloja. El conflicto y la hospitalidad. Por eso la actividad política es una actividad en la que prevalece la negociación, la capacidad de negociación, para poder incidir y llevar a un puerto seguro el barco que se intenta conducir. En las disputas, por ejemplo, como pueden ser grandes maquinarias de legitimación y estabilidad o todo lo contrario. ¿Okay? Es decir, el tipo de gobierno, aquí esta parte, el tipo de gobierno va haciendo su gestión, es decir, es un gobierno y legitimidad. Es decir, tercero, fíjese en este cuadro ya vamos a explicar. 3. El orden. El orden se refiere a la gobernanza, a la gobernabilidad. Aquí es importante una cosa, dice, tener en cuenta el régimen político.
tal cual se desarrolla y construye una rutina y legitimidad. Es decir, cómo un gobierno va haciendo su gestión, es decir, es un gobierno fuerte, autoritario, o es un gobierno de consensos, cuál es la característica de ese gobierno, cómo se ha visto, y en función de eso nos sirve para poder tener una mirada de la coyuntura. Los órdenes y los gobiernos pueden ser grandes. Hay que conocer el régimen, orden o gobierno. Promover o pueden desestabilizar un orden establecido. Hay actores políticos que son muy otros actores. Es decir, en esta escena entran actores y salen actores. Vamos a ver en los próximos ejemplos que tenemos. Bien, aquí tenemos, este es un esquema que ha realizado uno de mis profesores, Esteban de Gori, un sociólogo, entonces un doctor en ciencias sociales, y tenemos aquí dimensiones relevantes para el análisis de coyuntura. Y aquí nos expone tres elementos. El primero, el contexto, mirar y escuchar la escena. Habíamos hablado de que una coyuntura política es una escena en donde tenemos actores, vemos aquí, tenemos actores, ¿ok? Estos actores tienen estructuras simbólicas, es decir, tienen sus propias conductas, tienen sus creencias, tienen sus culturas, tienen sus simbologías, sus prácticas políticas, sus prácticas personales, todo. Es decir, un actor está cargado de todo eso que viene con él, antropológicamente. Por eso es importante entender el asunto de la antropología y la sociología. Hay que entender el tiempo, el espacio, la geografía y las instituciones que se den en esa determinada escena o escenario. Hay que ver las trayectorias políticas. El gobierno que está hecho cargo de la presidencia es un gobierno de partido único, es un gobierno de consensos, es un gobierno de acuerdos, llegó con alianzas. Entonces, analizamos todo eso, ponemos toda la carne en el asador, como se dice, y luego vamos analizando poco a poco, y tenemos un buen análisis de coyuntura política. Luego nos vamos al segundo, eventos, acontecimientos o crisis. Aquí tenemos, por ejemplo, impactos sociales. Esto está dado por la economía, por fenómenos naturales, quizá por fenómenos o por crisis sociales, crisis políticas. Se generan eventos, acontecimientos y crisis. Varios de estos ejemplos ustedes saben, por ejemplo, en nuestro país, una crisis, la dolarización, por ejemplo, había un gobierno en el que la crisis económica le sumergió, perdió legitimidad, no llegaba a acuerdos, no tenía consensos, al final del día se desató una crisis y esto desembocó en un cambio social. Ahí tenemos la crisis política y un cambio social que terminó en la dolarización, en mucha gente en el desempleo y todo lo que ustedes ya saben. Para hacer ese análisis se necesita intervenir, estudiar todo esto y luego podemos tener el análisis de los resultados con la dolarización. Es un trabajo que yo hice en la universidad, por cierto. Recreación de identificaciones y nuevos posicionamientos, disputas entre actores, continuidades y contingencias. Todo eso hay que analizar en la crisis. Acá tenemos el orden, es el tipo de gobierno, es un gobierno, como les dije, es un gobierno autoritario, es un gobierno rígido, es un gobierno de consensos, es un gobierno de acuerdos, es un gobierno de transición. ¿Qué tipo de gobierno es este? ¿Ok? Que aquí el orden, esta parte de aquí, se refiere específicamente al estilo de gobierno, o sea, qué tipo de gobierno es. Lo otro, para ir terminando, tenemos también aquí, por ejemplo, el cuadrante, que es muy importante saber cómo se van moviendo las fichas. Este es el tablero político. Cómo se va moviendo el tablero político, cómo están los conservadores, los liberales, cómo va la izquierda, cómo va la derecha. Y aquí vemos, por ejemplo, si hay movimientos, quizá los partidos se van aproximando al centro, como vemos aquí, quizá otros partidos se van alejando hacia la izquierda, quizá otros partidos se van hacia la parte liberal, ¿ok? Y otros partidos se van acercando al centro, que sería donde estaría, por decirlo de alguna forma, el gobierno, o a su vez el centro del tablero político, que es el asunto neutral. ¿Qué está haciendo ese gobierno? ¿Cómo está administrando? ¿Cómo está gestionando la crisis? Sería la palabra adecuada. Bien, entonces, aquí es donde estaría toda la carne al asador. Todo esto que señalo aquí, todo esto es la coyuntura. Todo esto. Una coyuntura está dada, como ya habíamos dicho, por actores sociales, en este caso tenemos aquí actores sociales, ha estado por un escenario, que son las manifestaciones de octubre, la crisis, hay una causa motora, la causa motora significa qué ocasionó esta crisis, qué ocasionó esta coyuntura. Aquí tenemos, por ejemplo, las políticas económicas. ¿Quién dirige? Como habíamos hablado, el gobierno. Todo esto es la coyuntura. Toda esta es la carne al asador.
Ponemos actores, organizaciones sociales, partidos políticos, escenarios, eventos, crisis. Aquí, por ejemplo, esta es la política, esta es la arena política, este es el escenario. Aquí tenemos, por ejemplo, actores sociales que aparecen, ingresan a la escena política y se han quedado fuera de la arena política. ¿Cuál es la crisis? El tipo de gobierno, ¿cómo está? Con todo esto hacemos un análisis transversal, copiamos y empezamos a escribir. Recuerden, queridos amigos y amigas, que todo el tipo y ponemos aquí la causa motora, es decir, qué ocasionó el evento, cómo está el escenario, aquí seguimos hablando de las manifestaciones de octubre, quiénes son los actores, cuál es la crisis, el tipo de gobierno, cómo está. Con todo esto hacemos un análisis transversal, copiamos y empezamos a escribir. Bueno, ¿qué les pareció? Necesito esas notas. ¿Manda? Interesante. Necesito esas notas. ¿Qué notas? Los diagramas que hizo. Están en la plataforma, está el video. Lo voy a ver más tarde, lo voy a volver a ver más tarde. Bueno, Sí. tal vez el sábado. Sí, ese es el análisis de coyuntura. Bueno, eso es, encontré este video que nos puede apoyar bastante a nuestra conformación de bagaje teórico. Por lo menos esta es una versión de él, ¿verdad? En la plataforma hay otros documentos además de este. Pero yo quería resaltar en esto, ¿verdad? Que esto es como que una ejemplificación más clara de lo que es un análisis de coyuntura. Esta matriz de análisis que ustedes miran reflejados en su pantalla, la matriz de análisis e interpretación está como que más ordenado, ¿verdad? Ustedes regularmente tendemos a pensar de forma muy cuadrada y creo que una de las formas muy cuadrada para conocer esto es eso, ¿verdad? Es este cuadrito, esta matriz, en donde nos indicaba el autor del video que primero pues hay que identificar una causa motora, ¿verdad? Ustedes. En este caso, aquí podríamos hacer precisamente en estos días, podríamos, a ver, ¿qué coyuntura nos interesa ahora? Vamos a ver, alguien me puede decir qué eventos coyunturales estamos hasta el momento viviendo. Renuncia de la ex jueza Erika Ifán. Ajá, muy bien. Entonces, acá la causa motora, ¿cuál sería? La persecución a los actores que quieren impartir justicia, identificados con casos contra la impunidad, por ejemplo. Ajá. ¿El escenario? Aquí la causa motora sería la persecución penal, ¿verdad ustedes? El escenario ya sería lo que Marlon expuso, lo que Marlon describió. El tema de la persecución a jueces y juezas que en algún momento tienen un lineamiento sobre o que en algún momento jugaron un papel importante en casos de corrupción, ¿verdad? Recordemos que tal y como lo mencionaba el autor, tenemos que entender que dentro de nuestro análisis no podemos tomar actitudes moralistas, no decir quién es la buena y quién es la mala, quiénes son los actores buenos, quiénes son los actores malos, sino que simple y sencillamente ser lo suficientemente objetivos. Actores aquí, la jueza Erika Ifán, ¿quiénes más? Hay varias, ¿verdad? Hay varias personas varios jueces que han rodeado el evento o crisis. El evento sería su renuncia. Ajá, la renuncia. Y en algún momento recordemos que ella tiene entrevistas, ¿verdad? Ustedes, y que esas entrevistas tienen bastante peso político y mucha información. Dentro de la crisis sería la renuncia y su nueva ubicación, porque ahora ya no es jueza, ahora es ex jueza, ¿verdad?
su nueva postura, el nuevo rol que estaría ahora manejando, ¿verdad? Y el orden, pues, sería los antecedentes de todo esto, ¿verdad? El antecedente de cómo o por qué ella renuncia, cuáles son los casos en algunos momentos cuáles son los casos más importantes a los que ella estuvo vinculada o en los que ella estuvo trabajando, ¿verdad? O designada y qué tipo de delitos eran, ¿no? Otra causa motora ahora serían las elecciones de rector, ¿verdad ustedes? Elecciones de rector 2022-2026, si no estoy mal. Entonces, causa motora, elección. Escenario serían las elecciones de los cuerpos que integran a todos los gremios que integran los cuerpos de votantes. Los actores, los votantes en sí, los gremios, ¿verdad? El evento y crisis, pues ustedes ya irán a conformar igual que el orden. ¿Alguna duda al respecto? No. Bueno, vamos con el Kahoot, así de forma breve. Igual ahí está la presentación del video, les voy a indicar dónde. En lecturas para análisis 1, abajito donde aparecieron sus textos de análisis, aparece el video donde dice análisis coyuntural, material audiovisual, y ahí están los documentos de apoyo, ¿verdad? Cómo analizar la coyuntura de Víctor Ferrigno, el análisis de coyuntura como metodología para el análisis político y el análisis de coyuntura de una organización. Entonces, ahí pueden ver las diferentes propuestas para hacer un análisis de coyuntura y pues fortalecer su conocimiento. Vamos a seguir viendo este tema la próxima semana. Pero, como les había comentado, para la asistencia del día de hoy, si no tienen alguna otra duda, ¿verdad ustedes? No por el momento. Como ustedes ya jugaron una vez. Quiere decir que ahora van a sacar 100 de 100, ¿verdad ustedes? Ay, perdón, no es en modo aquí, ¿no? Es en modo clásico. Ya. Ya son los 6, ¿verdad? Hoy, ¿quién faltó? Faltó Gladys, ¿verdad? No, Jessica y Cristian. Ya solo 2, ¿verdad? 3, 2. Sí, solo eso. Bueno. ¿Listos? ¿Lista? Listos. Van a sacar 100 todos, ¿no? ¿Para qué sirve el análisis de coyuntura política? Rosado, conocer la realidad nacional o local específica. Celeste, hacer una radiografía. Amarillo, las dos son correctas. Muy bien. Bien. Siguiente. ¿Verdadero o falso? Una coyuntura política es un conjunto de circunstancias, hechos importantes o históricos que determinan una situación. Celeste, verdadero. Rosado, falso. Muy bien. Ahora se están haciendo competencia en velocidad, ¿verdad? Ahora sí todos felices ahí presionando. ¿Opinión y análisis es lo mismo? ¿Falso o verdadero? Ya quisiera verles la carita sonriente a todos. Siguiente.
Herramientas para analizar la coyuntura. Rosado, opinión y análisis. Celeste, eventos y consecuencias. Amarillo, escenario, actores, crisis. Ahí sí todos felices, ¿no? ¿Verdadero o falso? En el análisis de coyuntura debe abandonarse las perspectivas moralistas. Celeste, verdadero, rosado, falso. Muy bien. En el análisis de coyuntura hay actores malos y buenos. Y ni siquiera me dejan ver, ni siquiera me dejan leer, ¿verdad? Todos felices. A través de esto se pueden resignificar identificaciones o culturas políticas. Rosado, actores. Celeste, eventos o crisis. Amarillo, negociaciones. Verde, ningún aspecto. Todavía huyeron. Ay, no puede ser. Eventos o crisis. Siguiente. La última. El régimen político desarrolla y construye. Rosado, rutina y legitimidad. Azul, actores. Amarillo, eventos y crisis. Ay, no puede ser ustedes. Yo pensé que todos iban a sacar 100. Vamos a ver el podio. Tercer lugar, Gladys. Segundo lugar, Fabián. Y en primer lugar, Alan. Muy bien. Finalistas, Jonathan y Marlon. Enciendan la cámara, quiero ver sus rostros. Si no, no les voy a valer. Ahí todos están felices, ¿verdad? Ya pueden apagar las cámaras. Bueno, tomen entonces, salgan del juego y tomen ahí la captura. Eso les va a valer como la asistencia para el día de hoy. Bueno, entiendo que para la siguiente clase ustedes van a tener el espacio para el análisis de sus documentos. Bueno, pregunto, Alan y Marlon, como José Pineda no va a estar, igual creo que su texto es el más corto de los tres, entonces no hay ningún inconveniente. ¿Lograron coordinarse? Sí, bueno, la verdad es que va a tocar. Sí podemos, no hay problema. Bueno, muy bien. Recuerdo nuevamente, 3 actividades: la lectura, la opinión en grupo, ¿verdad? Ustedes, la opinión no es análisis, es opinión del texto, ¿verdad? Es en conjunto. Y la tercera es la presentación a todos los demás compañeros. Es decir, todos prácticamente vamos a conocer los textos, 3 textos en una semana. ¿Ven qué es así? Bueno, ¿alguna duda, observación, consulta al respecto? Todo bien, licenciado. Esto era el lunes pasa el primer grupo, el jueves el otro y el otro lunes nosotros. No, lo vamos a hacer por tiempo. Si nos alcanza el tiempo para los 3, vamos a hacer los 3. De lo contrario, sí, va a ser así como habíamos dicho. Creo que sí da para hacer un análisis. Probablemente los dos primeros grupos, si es posible, el día lunes y el otro grupo el día jueves, probablemente. Lo que sí les voy a implementar ya en un ratito, en el transcurso de hoy en la noche o mañana temprano, es el espacio para que suban su opinión. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque los 3 grupos no expongan el día lunes, sí, el día lunes los 3 grupos tienen que subir su opinión y su presentación. Ya solo va a quedar pendiente la exposición. ¿Estamos? Bueno. Para que sea parejo para todos, ¿oye? Ok. Sí, igual que el anterior, Jonathan.
que todos subieran al mismo tiempo su presentación y conforme fueron pasando, pues se les fue asignando la nota. Lo mismo ahora, van a estar desde el día lunes, van a tener que subir su opinión y su presentación y en el transcurso de la semana, si nos da tiempo, en el transcurso de ese mismo día, exponen los grupos. ¿Estamos? Ustedes me hacen favor de revisar la plataforma el día de mañana. Si no hay nada más que agregar, pues, entonces nos estaremos saludando el día lunes a las 19 horas, ¿verdad ustedes? Gracias, Eli. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Gracias, feliz noche. Elena. No olviden subir su captura. Entendido.